Hola a todos, mi nombre es Óscar Omar Enríquez Marín y soy estudiante de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Estoy estudiando la materia de procesos genéticos y embriológicos con el profesor licenciado Pablo Hernández González y a continuación les voy a presentar unas diapositivas que hablan acerca de la cardiogénesis humana. Bueno, mi tema lo dividí en varias partes, pero hay unas partes que son como capitales, principales, ¿no? Que es el desarrollo temprano de la placa cardiogénica al corazón tubular primitivo, la morfogénesis cardíaca y la formación de las válvulas semilunares y el sistema de conducción. El desarrollo temprano del corazón lo voy a desarrollar con la formación de la placa cardiogénica, la formación de los tubos endocárdicos, la formación del corazón tubular primitivo y la comunicación del corazón con los lechos vasculares. La morfogénesis, a partir de la torsión del corazón tubular primitivo y la formación de la asa cardíaca, la formación de cavidades definitivas, el tabicamiento cardíaco al interior del corazón, el tabicamiento del conducto auriculoventricular y la formación de válvulas auriculoventriculares, el tabicamiento interauricular, interventricular y el tronco conal. Y bueno, el desarrollo temprano se va a dar a partir de la tercera semana, el día 1 de la tercera semana, el día 15 de la gestación. La morfogénesis cardíaca a partir de la cuarta semana. Y la formación de las válvulas semilunares y la formación de conducción del corazón de la quinta a la séptima semana. Llego hasta la séptima semana porque en este punto ya se habrá desarrollado el corazón a tal grado que tendrá la morfología que se ha de usar para el resto de la vida, aunque la embriología comprenda hasta la octava semana. Bueno, pero para finalizar voy a hablar acerca de enfermedades hereditarias asociadas al corazón. La embriogénesis del corazón comienza el primer día de la tercera semana de la vida y bueno, empieza a partir de la formación del mesodermo, que se deriva del ectodermo, y a partir del día 15 se desarrolla el sistema cardiovascular. En cuanto a los orígenes del tubo cardíaco, se conforma a partir de grupos de células angiogénicas que se encuentran en la placa o excrescencia cardiogénica. La placa cardiogénica, que se deriva del mesodermo esplagnopleural, aparece a los 18 días y se ubica tanto de manera craneal como lateral a la placa neural. Los miocitos embrionarios, para formar sus tejidos, segregan matriz extracelular y forman una especie de gelatina conocida como gelatina cardiogénica. Bueno, la protuberancia del tubo cardíaco en la cavidad pericárdica se adhiere a la pared dorsal por un pliegue de tejido
llamado mesodermo dorsal. Este grupo de células se aglutina para generar los tubos endocárdicos, derecho e izquierdo, y cada tubo continúa su desarrollo hacia el cráneo con una aorta dorsal como tracto de salida y caudalmente con una vena vitelo-umbilical como tracto de entrada. Los tubos al día 21 se van a empezar a fusionar y al día 22 ya van a estar fusionados. El desarrollo de los tubos fusionados va a dar lugar a que se desarrollen las cavidades en el embrión. El celoma intraembrionario se desarrolla el día 18 a partir de la cavitación del mesodermo, del cual se derivan todas las cavidades corporales, la pericárdica primitiva, la pleural en la región torácica y la peritoneal en la región abdominal. La protuberancia del tubo cardíaco en la cavidad pericárdica, como ya mencioné, se adhiere a la pared dorsal por un pliegue de tejido que es el mesodermo dorsal, que es derivado del mesodermo esplagnopleural del intestino anterior, pero aquí se alcanza a ver más claramente. Bueno, aquí se alcanza a apreciar la fusión de los tubos cardíacos y sus tributarios venosos. Una vez que se hayan fusionado los tubos cardíacos, van a aparecer delimitadas ciertas regiones que van a dar origen a la posterior diferenciación del corazón en sus diferentes partes. Sin embargo, este tubo recto cardíaco se divide en varias regiones. Bulbus cordis. En su parte proximal forma ventrículo derecho, conus cordis, tronco arterial y el saco aórtico. Luego sigue el surco interventricular, que divide el ventrículo primitivo y el bulbus cordis. Aquí quedaría el surco interventricular. Luego el surco auriculoventricular, que divide la aurícula y el ventrículo primitivo. Luego seguirían las aurículas primitivas, que se fusionan más tarde para formar la aurícula común. Luego sigue el ventrículo primitivo, que se expande para convertirse en el ventrículo izquierdo, y luego el seno venoso, con sus cuernos izquierdo y derecho. Otra vez aquí tenemos una visión lateral del tubo recto cardíaco y que se divide en las regiones seno venoso, aurículas primitivas, saco auriculoventricular, el ventrículo primitivo, el surco interventricular, que se divide en bulbus cordis,
y que se puede dividir en la parte proximal formando el ventrículo derecho, el conus cordis y el tronco arterial. El saco aórtico. Aquí este tubo recto tiene una edad de 22 semanas de desarrollo y se puede apreciar la formación de los ventrículos y las arterias. Bueno, aquí también el corazón tiene 22 días y, como se puede apreciar, comprende gran parte del cuerpo del embrión. En esta fase de tubo recto vamos a prestar gran importancia porque es en esta etapa donde se van a presentar los primeros latidos. Y además, con esta fuerza mecánica, el corazón va a girar para dar lugar a posteriormente al lugar que van a tener las arterias y las arterias pulmonares. Bueno, la rotación a la derecha del corazón se considera normal, no patológica, y la rotación hacia la izquierda se considera anormal. Si la rotación es hacia la izquierda, entonces la persona, si se llega a desarrollar correctamente, va a tener problemas cardíacos porque la parte arterial va a estar en el lugar que no le corresponde y la parte pulmonar va a estar en el lugar que no le corresponde. Bueno, aquí se aprecia a partir de la cavitación del mesodermo. El mesodermo esfigmopleural que da lugar al corazón. Y el corazón, como gira hacia la derecha. Esta es una vista de frente al embrión. Y el corazón está rotando hacia la derecha. El corazón comienza a funcionar a principio de la cuarta semana. Se explica este desarrollo precoz de su latido porque es necesario abastecer al embrión de un rápido crecimiento y no podría satisfacer sus requerimientos nutritivos de nutrientes y oxígeno a partir de la sangre materna y de eliminación de dióxido de carbono en productos de desecho sin un adecuado funcionamiento de los impulsos cardíacos. Las series de constricciones y dilataciones aparecen pronto en el corazón y delimitarán sus diferentes regiones. Bueno, aquí otra vez vemos cómo el giro del corazón va a dar lugar a las diferentes regiones, bulbus cordis, ventrículo izquierdo, y bueno, aquí el ventrículo izquierdo pues va a ser derecho, ¿no? en una rotación hacia la izquierda. Es la patología. Bueno, durante el plegado lateral y craneal del embrión, los tubos se ubican en la cavidad torácica y esto da lugar a que ambas se acerquen entre sí, a la vez que se inicia su fusión en dirección caudocraneal y alrededor del día 21 se fusionan totalmente. Es así como al protuir en la cavidad se convierte en una capa de miocardio y una capa de matriz acelular, la gelatina cardíaca, que separará el miocardio y el tubo cardíaco endotelial. Aquí vemos cómo el corazón tiene gran relevancia en el embrión, que parece un caballito de mar.
Ya tiene 24 días el embrión y está implantado firmemente en la pared del útero. El corazón se extiende casi hasta la cabeza. Aquí también tiene 24 días y ya el corazón está latiendo de manera rápida y rítmica. En la cuarta semana, que comprende el desarrollo cardiovascular entre los días 22 y 28, se caracteriza el desarrollo por haber concluido la formación del bucle cardíaco, con torsión a la derecha, haber comenzado el desarrollo morfológico del ventrículo izquierdo y derecho, el inicio de la circulación, el inicio del desarrollo del septo cardiovascular y el principio del desarrollo de los arcos aórticos. En la cuarta semana, una parte bien importante es que ya se empieza a formar las cavidades definitivas del corazón. Las células endocárdicas de las regiones que forman almohadillas aumentan de tamaño, se redondean e incrementan la síntesis y secreción de componentes de matriz extracelular. Matriz extracelular, ¿no? En dichas regiones las células endocárdicas invaden la gelatina cardíaca, proliferan y generan protrusiones hacia la luz. Durante la torsión cardíaca, cuando empiezan a distinguirse las regiones auriculares y ventriculares, la gelatina disminuye y solo se acumula en las zonas donde se formarán almohadillas endocárdicas, en el conducto auriculoventricular y en la región distal. La torsión cardíaca posiciona las futuras regiones auriculares, ventriculares y del tronco de modo que los tabiques quedan alineados con las almohadillas endocárdicas. La partición auricular se da de esta forma. Cuando el tubo cardíaco forma el asa bulboventricular, se fusionan las dos aurículas primitivas formando una sola. Entonces el tronco arterial se sitúa en el techo de la aurícula común y se produce la septación auricular en la etapa de tubo cardíaco. La aurícula se parte con la aparición del septum primum en el día 28, un tejido que crece a partir de la pared dorsal de la aurícula hacia los cojinetes endocárdicos, formando el ostium primum. Los ventrículos son divididos por el septum inferus y es a través del septum inferus que el sistema de conducción desciende. Septum inferus y por aquí va descendiendo el sistema de conducción. La división de las aurículas y la rotación del corazón va a dar lugar a las diferentes regiones del corazón y a la posición que va a tener en un futuro el corazón. Aquí vemos cómo se va cavitando las aurículas y cómo la partición de las aurículas también influye en que el tronco pulmonar quede de un lado y las arterias queden de otro lado. Para finalmente poder reconocer en el día 28 un corazón ya formado con la forma que tendrá el resto de la vida. Antes de que el septum primum se fusione con los cojinetes endocárdicos, aparecen perforaciones en la parte alta de este. Estas perforaciones se unen para formar el ostium secundum, y a diferencia del septum primum, el septum secundum no se fusiona con los cojinetes endocárdicos. Es así como su borde libre constituye el foramen oval. La válvula venosa izquierda y el septum spurium, situado en la parte dorsal de la aurícula derecha, se fusionan con el septum secundum a medida en que crece el embrión.
Bueno, aquí tenemos el septum secundum y el septum primum que se van a fusionar con el crecimiento. Pero durante el periodo embrionario no hay respiración propiamente dicha y el intercambio de gases en la sangre se da por un acomodo del ostium primum y el septum primum. Después del nacimiento, la presión en sangre hace que el ostium primum y el septum primum se fusionen. Con la presión, después del nacimiento, estas partes del corazón van a quedar fusionadas. En la quinta semana de vida, el desarrollo cardiovascular puede resumirse de la siguiente manera. Los ventrículos izquierdo y derecho y el tabique ventricular continúan su crecimiento y desarrollo. Existe una aproximación de la aorta al foramen interventricular, la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. Ocurre la separación de la aorta ascendente y la arteria pulmonar principal. Se logra ya la separación de las válvulas mitral y tricúspide, se amplía el ventrículo derecho, se asocia con la ampliación ventricular derecha que el tabique ventricular muscular se mueva de derecha a izquierda, debajo del canal auriculoventricular, y la válvula tricúspide se abre en el ventrículo derecho. A los 28 días, entonces, ya el corazón va a estar latiendo, va a haber rotado y va a empezar la formación de las cavidades definitivas. Bueno, pero en la quinta semana, el ostium primum está cerrado por el tejido de los cojinetes endocárdicos del canal auriculoventricular y se separan las aurículas. El ápex ventricular rota horizontalmente a la izquierda. Y desde los días 30 a 36, la válvula pulmonar se mueve desde la parte posterior y a la izquierda de la válvula aórtica en desarrollo, a una posición al lado y a la izquierda de la válvula aórtica. Después, se ubica algo anterior y a la izquierda de la válvula aórtica, para finalmente situarse en su posición normal anterior a la izquierda de la válvula aórtica. El sistema de conducción, como ya había mencionado, que se empieza a desarrollar desde el principio de la quinta semana, se desarrolla de la siguiente forma. Primero, el nódulo y el haz auriculoventricular se derivan de células en las paredes del seno venoso y del conducto auriculoventricular, o sea, en la parte más de la cola. Inicialmente, el músculo de la aurícula y ventrículo es continuo. La aurícula primitiva actúa como el marcapasos temporal del corazón, pero el seno venoso se hace cargo de esta función en poco tiempo. O sea, de ser caudal, va haciéndose cada vez más hacia abajo, más de la cola el latido. El nodo sinoauricular se desarrolla a lo largo de la quinta semana. Junto con las células de la región auriculoventricular forman el nódulo y haz auriculoventricular situados inmediatamente encima de los cojinetes endocárdicos. Las fibras que surgen del haz auriculoventricular pasan de la aurícula hacia el ventrículo y se dividen en ramas derecha e izquierda del haz. Estas ramas se distribuyen por todo el miocardio ventricular. Y así, en la quinta semana, con la circulación primitiva única, que es suficiente para que respiren los peces, se convierte en la circulación definitiva y doble en paralelo, la que caracteriza también a la de los mamíferos. Con el ostium primum, el septum primum, ¿se acuerdan? Que al momento del nacimiento se fusionan. Bueno, y aunque la separación cardiovascular está casi concluida, aún es patente el foramen interventricular. O sea que no está totalmente dividido los ventrículos de las aurículas. Al final de la quinta semana están presentes los arcos aórticos 3, 4 y 6,
el conducto arterioso y la aorta dorsal están intactas. Sin embargo, las células de la cresta neural siguen contribuyendo al desarrollo del infundíbulo, las grandes arterias y sus ramas. Este embrión tiene 35 días, se aprecia el gran tamaño del corazón. Las divisiones, también ya se alcanzan a ver las divisiones relativas de las aurículas y los ventrículos. Y bueno, en el interior ya hay una circulación que permite la oxigenación y la nutrición del embrión. Y bueno, aquí se alcanza a distinguir cabeza, cola, columna vertebral y brotes de las manos en la figura A. En la quinta y séptima semana, el tejido subendocárdico se empieza a formar en prominencias que darán origen a las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Los avances más recientes en genética molecular han revelado que determinados factores específicos, genéticos y moleculares están ligados a las enfermedades cardíacas congénitas y a las arritmias cardíacas, lo que permite su identificación en el mapa cromosómico y proporciona una oportunidad valiosa para mejorar el diagnóstico genético y la terapia génica futura. Bueno, a continuación les voy a presentar un cariotipo humano normal, en donde se indican los genes que pueden afectar y que pueden producir diversas cardiomiopatías y su localización en cada uno de los cromosomas. Voy a empezar con la cardiomiopatía autosómica dominante. Que puede ubicarse aquí. Bueno, la cardiomapatía dilatada se caracteriza por una dilatación ventricular que da lugar a una función sistólica anómala, específicamente en el ventrículo izquierdo. Los pacientes presentan signos de insuficiencia cardíaca, palpitaciones o muerte súbita. La prevalencia de la enfermedad es de 1 en cada 2.500 personas. Existen múltiples factores que pueden causar una miocardiopatía dilatada, por lo que se trata de una entidad muy heterogénea. No obstante, según estudios sistemáticos de familiares de pacientes, un 35% de los casos son hereditarios. Las arritmias de los pacientes con miocardiopatía dilatada familiar suelen ser equivalentes a las formas adquiridas con defectos en la conducción auriculoventricular e intraventricular, arritmias ventriculares, y por regla general se observa un deterioro progresivo de la función ventricular que provoca la muerte por insuficiencia cardíaca o arritmias. Bueno, la cardiomopatía hipertrófica es una enfermedad que provoca en el individuo afectado un engrosamiento de las paredes del corazón. La enfermedad no puede ser detectada al nacer todavía, sino que evoluciona gradualmente. En la mayoría de los casos, pero no en todos, se puede detectar la enfermedad mediante ecografías y el posible tratamiento médico puede aliviar los síntomas, pero todavía no existe una cura. El desarrollo de la enfermedad varía y según la raza, también la enfermedad va a ser diferente. La troponina cardíaca T
Tiene una función en el desarrollo de el músculo cardíaco y la troponina es un complejo de 3 subunidades que se dispone en forma discontinua a lo largo de los microfilamentos. El complejo que se forma se une fuertemente a la tropomiosina, que une iones de calcio y se une a la actina. En los filamentos finos, cada molécula de tropomiosina recorre 7 moléculas de G-actina y tiene un complejo de troponina unido a su superficie. O sea que es una proteína bien importante en el movimiento de las fibras cardíacas. Luego, la cardiomopatía dilatada, anteriormente llamada cardiomopatía congestiva, es un trastorno caracterizado por una hipertrofia y dilatación progresiva del corazón, causando debilidad a tal punto de disminuir la capacidad de bombear sangre eficazmente. Esa disminución de la función cardíaca puede afectar a los pulmones y a otros órganos y sistemas del cuerpo. Ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres y aparece en edades comprendidas entre los 20 y los 60 años. Y bueno, es un grupo de enfermedades que afectan principalmente al miocardio, o sea, al músculo cardíaco, y ello causa un fallo contráctil y una subsecuente disfunción en el bombeo sistólico de sangre ventricular, lo que conlleva a una dilatación e hipertrofia ventricular. Luego, la carnitil palmitoil transferasa el déficit de carnitina palmitoiltransferasa es una enfermedad metabólica hereditaria que afecta a la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga. Se conocen 3 formas de déficit de carnitina palmitoiltransferasa: la forma miopática, la forma infantil grave y la forma neonatal. La forma miopática es la más común y la forma miopática es la menos grave. Se caracteriza por episodios recurrentes de rhabdomiólisis, dolor muscular y debilidad desencadenados por un ejercicio físico prolongado, ayuno, enfermedades víricas o temperaturas extremas. Bueno, la enzima desdobladora de glucógeno, AGL. La enzima desramificadora del glucógeno participa en la gluconeólisis, desramificando las cadenas de glucógeno mediante las reacciones de transferencia de segmentos alfa-glicanos y la hidrólisis de enlaces ramificados. Actúa de la siguiente forma: en una ramificación límite, la enzima rompe los enlaces de glucógeno, llevándolos de 3 a 4 residuos y posteriormente los une a otra rama más larga mediante un enlace glucosídico, y el residuo que queda solo en la rama límite es hidrolizado a glucosa por la misma enzima. Entonces participa como en la energía de las células. La taquicardia ventricular es un tipo de arritmia que se caracteriza por la existencia de taquicardia originada en las cámaras inferiores del corazón, en los ventrículos. Es un tipo de arritmia potencialmente peligrosa porque puede desencadenar fibrilación ventricular o muerte súbita.
Los síntomas más habituales son palpitaciones, episodios de desmayo, sensación de falta del aire, dolor torácico o malestar. Debido a que estos síntomas pueden aparecer en otros tipos de taquicardia u otras enfermedades de corazón o pulmón, es preciso acudir al médico para realizar la valoración sintomatológica. El receptor de rianodina participa, junto con los canales de calcio, en el acoplamiento de la excitación-contracción cardíaca y se conoce desde finales de los años 80. Juega un papel como canal responsable del aumento global y tránsito de calcio, que activa la maquinaria contráctil durante el ciclo cardíaco. El receptor de rianodina también libera calcio durante la fase de relajación, dando lugar a la fuga de calcio en la diástole, que en condiciones fisiológicas regula el nivel de calcio luminal, pero cuando se encuentra alterada participa en la generación de arritmias adquiridas o hereditarias. Bueno, en el cromosoma 2 vamos a encontrar la proteína trifuncional mitocondrial, que en su deficiencia es un trastorno autosómico recesivo de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos. La proteína trifuncional actúa como una enoil coenzima A hidratasa, una hidroxiacilcoenzima hidrogenasa y una cetotiolasa de ácidos grasos de cadena larga, y se encuentra en la membrana interna mitocondrial. Los principales signos de la deficiencia de proteína trifuncional mitocondrial son la hipoglucemia hiposestósica en la infancia o en la niñez temprana, junto con hipotonia, miocardiopatía hipertrófica, a menudo mortal, o la muerte súbita inexplicada. También se han descrito formas de inicio tardío de la enfermedad, con neuropatía periférica y episodios de debilidad muscular o rabdomiólisis relacionados con la miopatía. Luego la hipertensión pulmonar primaria es un estado patológico que se caracteriza por elevaciones sostenidas en la presión de la arteria pulmonar sin que se halle una causa demostrable. Entre los criterios para el diagnóstico utilizados en los institutos nacionales de salud se incluye una presión media de la arteria pulmonar de más de 25 milímetros de mercurio en reposo y más de 30 milímetros de mercurio con ejercicios, y la exclusión de una enfermedad valvular cardíaca del lado izquierdo, enfermedad miocárdica, cardiopatía congénita y de cualquier enfermedad respiratoria, de tejido conectivo o tromboembólica crónica clínicamente importantes. Se puede producir una enfermedad vascular pulmonar con características clínicas y patológicas similares a las de la hipertensión pulmonar primaria en pacientes con hipertensión portal, con infección por el virus de inmunodeficiencia humano o con antecedentes de inhalación de cocaína, y en aquellas personas que toman medicamentos supresores del apetito. Luego la displasia ventricular derecha arritmogénica es una enfermedad catalogada dentro del grupo de las cardiopatías congénitas. Es hereditaria de carácter autosómico dominante, es decir, basta que el sujeto tenga el gen en un cromosoma del par para sufrir la enfermedad. Frecuentemente afecta al ventrículo derecho. Su estudio exhaustivo comenzó en 1977 y la enfermedad es poco común, pero tiene delimitación geográfica. Ha sido observada con mayor frecuencia en personas originarias de Veneto, Italia, y en sus descendientes, aunque se han presentado casos en todo el mundo. La enfermedad se debe al reemplazo del miocardio en el ventrículo derecho
por tejido cicatricial y adiposo o fibroadiposo. La corriente eléctrica que circula por el corazón se ve afectada por dicho tejido, pues la conductividad eléctrica es distinta, produciendo latidos arrítmicos y desenlace en casi la totalidad de los casos, con muerte súbita. Afecta a varones en un 90% de los casos registrados. Luego la cardiomiopatía hipertrófica. Como habrán notado, de la cardiomiopatía hipertrófica ya hablé en el primer par de cromosomas, por lo tanto voy a colocar un asterisco en estas características que codifica cada uno de los cromosomas, pero que se repiten en varios de ellos. Entonces voy a pasar a la función de la desmina, que es una de las proteínas de tipo 3 de los filamentos intermedios del citoesqueleto intracelular, en particular de células musculares, tanto estriadas como lisas. Se encuentra cerca de la línea Z de los sarcómeros de las miofibrillas musculares, funcionando como un soporte estructural. También participa en algunas uniones intracelulares, en los desmosomas, principalmente en las células musculares cardíacas. Fue purificada por primera vez en 1977 y el gen fue caracterizado en 1989. La desmina solo se expresa en vertebrados, sin embargo, se han encontrado proteínas homólogas en otros organismos. Desmina. Luego, el síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo se caracteriza por una grave alteración en la repolarización ventricular. Se manifiesta en el electrocardiograma por un alargamiento en el intervalo QT que predispone a arritmias ventriculares malignas, taquicardia licoidal y muerte súbita. El cuadro clínico es muy variable. El paciente puede cursar asintomático, presentar síncope recurrente o muerte súbita como primera manifestación de la enfermedad. Inicialmente se catalogó como un trastorno raro y efectivamente la presentación grave de la enfermedad es esporádica. No obstante, los estudios genéticos han podido estimar una incidencia de mutaciones de 1 en 5.000. Tan solo en Estados Unidos ocurren aproximadamente de 3.000 a 4.000 defunciones por año atribuidas a este síndrome. Se desconoce la incidencia de esta enfermedad en la población mexicana. Luego, la cadena ligera de miosina ventricular esencial. La cadena ligera de miosina quinasa es una enzima perteneciente a las serina-treonina proteína quinasas que cataliza la reacción de miosina de cadena ligera más adenosín-fosfato, resultando en adenosín-fosfato y fósforo, y necesita como cofactor al calcio para ser activa. También necesita la calmodulina. La cadena ligera pesa 20 kilodaltons de miosina de músculo liso y es fosforilada más rápido que cualquier otro aceptor, pero las cadenas ligeras de otras miosinas y la propia miosina pueden actuar también como aceptores con una menor velocidad de reacción. Se conocen 4 isocimas de la miosina de cadena ligera quinasa. Y bueno, esta es la 3, pero está la cadena ligera 1, la cadena ligera 2, la cadena ligera 3 y la cadena ligera 4, 1001, 1002, 1003, 1004.
El defecto septal atrioventricular es una deformación en la pared que divide los ventrículos izquierdo y derecho del corazón. El tabique ventricular consta de una porción membranosa muscular y superior e inferior y está ampliamente inervado con cardiomiocitos conductores. La porción membranosa que está cerca del nodo auriculoventricular es más comúnmente afectada en adultos y niños mayores y requiere intervención quirúrgica en más del 80% de los casos. Esta enfermedad puede ser asintomática en el momento del nacimiento y se puede manifestar algunas semanas después. Los signos que se presentan tienen que ver con resistencia pulmonar, que conduce a la coloración azulada en piel y mucosas, conocida, la cianosis, y la mayoría de los casos no necesitan tratamiento y se curan en los primeros años de vida. Defecto septal. Luego, la función de la acilcarnitin translocasa, CACT. La deficiencia de la acilcarnitin translocasa tiene un fenotipo que se presenta durante las primeras 48 horas de vida, con hipoglucemia, hiposestósica grave, hiperamonemia, miocardiopatía y arritmia, lesiones de los músculos esqueléticos, disfunción hepática e hipotermia. También se observa afectación neurológica con encefalopatía, epilepsia y retraso en el desarrollo. Algunos pacientes sufren muerte súbita infantil. También se ha descrito un fenotipo leve, aunque raro, en la primera infancia, que se manifiesta con episodios de hipoglucemia, hiposestósica e hiperamonemia, a menudo desencadenada por el ayuno o por una enfermedad intercurrente. Ya hablé del síndrome de Cute largo, pero no de la hipoplasia ventricular derecha. La hipoplasia del ventrículo derecho repercute en el desarrollo del ventrículo derecho. Los grosores de las paredes anterior y posterior del ventrículo derecho se incrementan entre 2 y 10 veces el valor normal. El grosor del septum ventricular fue de 1 a 3 veces mayor del normal y el incremento del grosor de la pared anterior del infundíbulo será de 2 a 4 veces mayor respecto a lo normal. Es poco frecuente ya que solo representa del 1 al 3% de los defectos cardíacos congénitos. Su prevalencia es muy variable durante los últimos 15 años y constituye el 23º defecto cardíaco congénito más frecuente. Las porciones de entrada trabecular y de salida son pequeñas y mal desarrolladas. La porción de entrada, ubicada en la unión atrioventricular, es asiento de alteraciones displásicas que producen una variada patología. El gen HAND es responsable de dar lugar a los genes HAND1 y HAND2. Estos genes se van a encargar de expresar en el desarrollo ventricular las cámaras y jugar un rol esencial en la morfogénesis cardíaca. Participan en la formación del ventrículo derecho y en la aorta van a participar en la formación de los arcos arteriales. Son mediadores congénitos y de defectos congénitos en el corazón.
Hand 1, Hand 2. El catión orgánico del transportador carnitina 2. Este catión orgánico es un transportador de carnitina. Y bueno, la carnitina es esencial para la entrada de ácidos grasos de cadena larga en la mitocondria y su deficiencia altera la oxidación de los ácidos grasos. La deficiencia afecta a dominios putativos transmembrana o intracelulares de transportador. La glicosilación es esencial para la modulación de el catión orgánico del transportador carnitina 2. Bueno, también en el cromosoma 5 va a estar el receptor beta adrenérgico. Estos receptores son una clase de receptores asociados a proteína G, los cuales son activados por catecolaminas adrenalina y noradrenalina. Los receptores beta adrenérgicos se van a activar por tres subtipos de receptores beta: 1, 2 y 3. El receptor 1, el beta 1, es el receptor predominante en el corazón que produce efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Las acciones específicas de los receptores beta incluyen aumento del gasto cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca y al aumentar el volumen expelido en cada contracción cardíaca por medio del aumento en la fracción de eyección, liberación de renina de las células yuxtaglomerulares. Los receptores beta 2 van a relajar la musculatura lisa, los esfínteres, van a generar gluconeólisis y gluconogénesis, secreciones aumentadas de glándulas salivales, lipólisis, y los receptores beta 3 causa efectos metabólicos como la estimulación de la lipólisis del tejido adiposo. Cardiomiopatía dilatada, ya hablamos de ella en el primer cromosoma. Vamos a pasar al delta sarcoglicano. El tejido adiposo blanco expresa elementos de complejo sarcoglicano beta-delta, que parece ser específico de tejido adiposo. El complejo sarcoglicano en el tejido adiposo podría funcionar como una sola unidad, pues aunque no estén presentes otros componentes, el complejo se mantiene en la membrana, mientras que la pérdida de delta sarcoglicano conduce a la pérdida completa del complejo de otros sarcoglicanos como el sarcospan. Se ha sugerido que el complejo de sarcoglicano participa en la homeostasis de la glucosa en el tejido adiposo y el músculo esquelético. Está delta sarcoglicano. Luego, el defecto atrioseptal y ventriculoseptal en el cromosoma 5. Este defecto atrioseptal, ventriculoseptal, es un hoyo entre las cámaras conectoras de ventrículos o del atrio. Y puede no tener síntomas, pero también puede llevar a la muerte. Se puede tratar con cirugía o cateterismo con un dispositivo especial. Luego,
la proteína Homebox NKX2.5 juega un papel crítico en la regulación de los tejidos específicos. Es esencial para la diferenciación de tejidos y está bien determinada de forma temporal y espacial en su desarrollo. Es esencial para el desarrollo del atrio, los ventrículos, para la aceptación troncoconal, la aceptación atrioventricular, la formación de las válvulas y el mantenimiento del sistema de conducción del corazón. Vamos con el cromosoma 6. Aquí encontramos el síndrome de Charles-Ductus arteriosus patente. La persistencia del conducto arterioso es la cardiopatía congénita más frecuente en México. Las manifestaciones clínicas son variadas, desde la ausencia de síntomas hasta datos francos de insuficiencia cardíaca. El manejo debe individualizarse. El objetivo de esta guía es ofrecer al médico las recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible para el diagnóstico. La persistencia del conducto arterioso se define como la persistencia de la permeabilidad del conducto arterioso posterior a la sexta semana de vida extrauterina. La persistencia del conducto arterioso se estima en 2.9 por cada 10.000 nacimientos. Es una de las dos cardiopatías congénitas más frecuentes en pacientes con síndrome de Down, con una incidencia de hasta 58%. El conducto arterioso es una estructura vascular que conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente. Luego, el factor de transcripción de la familia AP2 o el TFAP2B. Es un miembro de la familia AP2 de factores de transcripción y de este factor transcripcional se ha relacionado con obesidad central en individuos europeos, mientras que con pacientes asiáticos lo ha hecho con aumento del índice de masa corporal. Pasamos al cromosoma 7 y con la estenosis aórtica supravalvular, que se caracteriza por el estrechamiento del lumen de la aorta y de otras arterias. Este estrechamiento de la aorta o de las ramas pulmonares puede obstruir el flujo sanguíneo y dar lugar a un soplo cardíaco y a la aparición de hipertrofia ventricular izquierda. El estrechamiento es el resultado de un engrosamiento de la pared arterial no relacionado con aterosclerosis. La incidencia de estenosis aórtica supravascular se estima en aproximadamente 1 en cada 25.000 nacimientos y la prevalencia media en la población general es de 1 en 7.500. Las manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica supravascular incluyen la presencia de un soplo sistólico de eyección y en algunos casos una disminución de la presión arterial en el brazo izquierdo con respecto al brazo derecho. El electrocardiograma puede mostrar alteraciones en la repolarización en reposo y o signos de isquemia después de una prueba de esfuerzo. La estenosis aórtica supravascular es causada por una mutación en el gen de la elastina. La elastina confiere a los tejidos resistencia y elasticidad. Es un polímero con gran capacidad de expansión y se encuentra presente en todos los vertebrados.
Es importante en la capacidad de los cuerpos de los vertebrados para soportar esfuerzos y aparece en mayores concentraciones donde se requiere almacenar energía elástica. Ya mencionamos el síndrome de Cute largo. Vamos a pasar con el síndrome humano relacionado al éter agogó, ERG7. Bueno, este gen ERG, Human Ether Agogó Related Gene, es un gen que codifica para la proteína conocida como QB11.1 de subunidad alfa de los canales de potasio, que son importantísimos para la conductividad eléctrica del corazón y la coordinación de los latidos. El siguiente sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White, cromosoma 7. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una condición en la cual existe una ruta eléctrica adicional del corazón. La afección puede llevar a periodos de frecuencia cardíaca rápida. Este síndrome es una de las causas más comunes de problemas de frecuencia cardíaca rápida en bebés y niños. En las personas con síndrome de Wolff-Parkinson-White, algunas de las señales eléctricas del corazón bajan por una ruta adicional y puede llevar a taquicardia supraventricular. Pasamos con la proteína sinasa gamma 2 activadora de AMP, la PPKAG2. Bueno, esa no la encontré, pero podemos pasar con la GATA4, que es un factor de transcripción codificado en humanos y pertenece a la familia de factores de transcripción GATA con dominios de dedos de zinc. Los miembros de esta familia reconocen el motivo de ADN que está presente en los promotores de multitud de genes y parece regular genes implicados en embriogénesis y en la diferenciación y función del miocardio. Se han asociado mutaciones en este gen con defectos del septum arteriosum. Luego la fratraxina. La fratraxina es una proteína de 210 aminoácidos codificada por el gen X25, localizada en la membrana mitocondrial interna y relacionada con el metabolismo férrico o con el control del transporte de hierro. Estudios llevados a cabo en la levadura en una proteína equivalente a la fratraxina han permitido deducir que la fratraxina estaba implicada de una manera o de otra en el transporte, el almacén o la manipulación de los átomos de hierro en las mitocondrias. Está claro que la deficiencia de fratraxina produce acumulación férrica en la mitocondria. Continuamos con el síndrome de Osler-Rendu-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria. El síndrome de Rendu-Osler-Weber, también conocido como telangiectasia hemorrágica hereditaria, es un desorden vascular cuya prevalencia se estima afecta de 5 a 8.000 a uno de cada 5 a 8.000 individuos. Se trata de una alteración vascular displásica multisistémica de carácter autosómico dominante, asociada a dos genes, HHT1 y HHT2, que determinan mutaciones en el gen endoglina, localizado en el cromosoma 9, y por mutaciones en el gen ALK1, localizado en el cromosoma 12. El 95% de los afectados presentan epitaxis recurrentes con edad media de comienzo a los 12 años e incremento progresivo del sangrado nasal en frecuencia y severidad.
Generalmente, se presenta asociado a malformaciones arteriovenosas pulmonares o múltiples telangiectasias en sistema gastrointestinal, manos, cara, cavidad oral y afectación de otras vísceras. En el cromosoma 10 vamos a ver la fibrilación atrial familiar. La fibrilación auricular familiar es una enfermedad que altera el ritmo cardíaco. Se caracteriza por actividad eléctrica sin coordinación en las aurículas, lo que provoca que el ritmo cardíaco se vuelva rápido e irregular. Si no se trata de este ritmo cardíaco anormal, puede dar lugar a mareos, dolor precordial, palpitaciones, dificultad para respirar y síncope. La fibrilación auricular también aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y muerte súbita. Las complicaciones de esta enfermedad pueden manifestarse a cualquier edad, aunque algunas personas nunca manifiestan problemas de salud asociados con la alteración. Fibrilación auricular familiar. Luego, la proteína C de unión a miosina o MIP-BC. Bueno, la proteína C de unión a miosina va a facilitar que la miosina realice sus actividades de contracción. Pero pasemos al cromosoma 12, donde se puede presentar el síndrome de Holt-Oram. El síndrome de Holt-Oram es la forma más común del síndrome de corazón-mano y se caracteriza por anomalías esqueléticas de las extremidades superiores y defectos cardíacos congénitos de grado leve a grave. La prevalencia se estima de 1 en cada 100.000 nacidos vivos. Y el cuadro clínico del síndrome de Holt-Oram es amplio. Cubre un amplio espectro de defectos de las extremidades superiores, que incluyen siempre defectos del eje radial y defectos cardíacos. Las anomalías del eje radial de las extremidades superiores incluyen malformaciones de huesos del carpo, así como pulgares trifalángicos o ausentes, focomelia, hipoplasia, aplasia, afectando el radio, lo que a menudo da lugar a longitud desigual de brazos, defectos transversales en las extremidades superiores, que incluyen pronación y supinación anómala del antebrazo. Las anomalías de las extremidades superiores pueden ser más graves en el lado izquierdo que en el derecho. Las malformaciones cardíacas congénitas observadas con más frecuencia son la comunicación interauricular tipo ostium secundum y la comunicación interventricular. El factor de transcripción TBOX5 está implicado en el desarrollo de extremidades y del corazón. El defecto en este gen TBOX5 puede conducir a defectos en pulgares y el septo ventricular, lo que da lugar a que no se produzca una correcta separación entre los ventrículos izquierdo y derecho. En el cromosoma 12 también va a aparecer el síndrome de Noonan, que es un trastorno que muta el cromosoma 12, caracterizado por talla baja, cardiopatía, rasgos faciales típicos y alteraciones esqueléticas. Aparece casi con la misma frecuencia que el síndrome de Down, uno de cada 1.000 a 2.500 nacidos vivos. En la mayoría de los casos se hereda de forma autosómica dominante, generalmente de origen materno. Sin embargo, se han descrito diferentes casos en los que la enfermedad aparece como una mutación de novo, o sea, aparece un miembro en la familia que sufre la patología sin haberla heredado de ninguna persona. Y continuamos con la cardiomapatía hipertrófica.
Bueno, es la hipertrofia del ventrículo izquierdo de predominio septal sin causa aparente, pero la causa es genética y también tiene que ver el cromosoma 12. Una de las alteraciones más características es que los miocitos adyacentes pierden su alineación paralela normal y se orientan en distintas direcciones. La fibrosis del miocardio. Hay fibrosis de miocardio y lesiones en pequeños vasos. Bueno, ya hablé de las proteínas 1000. Y continuamos con el cromosoma 3. Bueno, aquí no se hallan defectos a nivel cromosómico, pero en el 14 sí. Se puede haber defectos en la cadena pesada de miosina y en la cadena pesada alfa de miosina, y puede afectar la contracción de los miocitos. En el cromosoma 15 se sintetiza lactina. Lactina es una familia de proteínas globulares que forman los microfilamentos, uno de los 3 componentes fundamentales del citoesqueleto de las células de los organismos eucariotas. Puede encontrarse como monómero en forma libre, denominada actina G, o como parte de polímeros lineales denominados microfilamentos, o actina F, que son esenciales para funciones celulares tan importantes como la movilidad y la contracción de la célula durante la división celular. Sin embargo, en el cromosoma 15 también se puede encontrar el síndrome de Marfan, que es una enfermedad del tejido conectivo que afecta a distintas estructuras, incluyendo esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Se caracteriza por un aumento inusual de la longitud de los miembros. Se cree que afecta a 1 de cada 5.000 personas y, a diferencia de otros problemas genéticos, no afecta negativamente a la inteligencia. Es autosómica dominante y tiene la misma probabilidad de aparecer en un sexo y en otro. Se asocia al gen FBN del cromosoma 15, que codifica una proteína llamada fibrilina, que es esencial para la formación de fibras elásticas de tejido conectivo. Además, las microfibrillas poseen un almacén de factores de crecimiento que son liberados en momentos específicos con el fin de controlar el crecimiento y reparar los tejidos y órganos del cuerpo. Una mutación en el gen FBN1 puede reducir la cantidad de funciones de la proteína fibrilina. Como consecuencia de estas mutaciones, la elasticidad en algunos tejidos se reduce, provocando un enorme crecimiento e inestabilidad de los tejidos. Se puede detectar en la clínica con la ecografía prenatal y un dato característico es la cardiomegalia con insuficiencia tricuspidea severa, alteraciones esqueléticas de piel y cardiovasculares, y el Marfan infantil, que tiene lesiones cardiovasculares y dilatación aórtica, y el Marfan clásico en niños, adolescentes y adultos, que se detecta con el crecimiento esquelético progresivo con la edad, que parece estancarse al llegar a la adolescencia, el tamaño descontrolado de los huesos, aracnodactilia, escoliosis, hipermotilidad articular, paladar ojival, lesiones cardiovasculares con dilatación aórtica, lesiones oculares y desplazamiento del cristalino, así como cataratas.
La estructura corporal es alta, delgada, extremidades largas y delgadas, dedos largos, como de pianista, tórax en embudo, defectos de la vista, pie plano, cara estrecha y delgada, micrognatia, mandíbula pequeña, coloboma de iris e hipotinia. También el cromosoma 15 se codifica para la fibrilina, que es una glucoproteína esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. La translocación de la fibrilina puede causar el síndrome de Marfan. En el cromosoma 16 no vamos a encontrar defectos, pero en el 17 se puede localizar la enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo 2, que es una enfermedad rara de almacenamiento lisosómico hereditaria autosómica recesiva causada por una disfunción de la enzima glucosiltransferasa alfa ácida lisosómica, también denominada maltasa ácida. Provoca una acumulación creciente de glucógeno en el lisosoma que afecta principalmente al tejido muscular. En niños destaca por producir insuficiencia cardíaca al acumularse en el músculo cardíaco, causando cardiomegalia. En el cromosoma 17 también se va a sintetizar alfa-glucosidasa, que va a servirnos para destruir enlaces de los disacáridos para aprovecharlos como glucosa. Y también vamos a encontrar la enzima convertidora de angiotensina, que es una dicarbopeptidasa que utiliza zinc y cloro como cofactores. La enzima convertidora de angiotensina es producida por varios tejidos corporales tan diversos como el sistema nervioso central, riñones y pulmón. Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que incrementa la acción vasoconstrictora. La conversión se realiza por ruptura de la angiotensina 1 y actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, regulando la hemodinamia cardiovascular y el balance de electrolitos en los líquidos corporales. En el cromosoma 19 vamos a encontrar la troponina cardíaca, y estas troponinas juegan un papel esencial en el diagnóstico y el pronóstico de síndromes coronarios agudos, ya que es un marcador cardíaco. En pacientes con síndrome coronario agudo, las troponinas se elevan y se correlacionan con un riesgo aumentado de muerte o recurrencia de eventos isquémicos, en comparación con los pacientes con valores de troponina por debajo del límite de decisión. Troponinas. En el cromosoma 19 podemos encontrar la distrofia muscular miotónica, que es una forma de distrofia muscular que afecta a los músculos y muchos otros órganos del cuerpo. A diferencia de otras formas de distrofia muscular, la distrofia muscular miotónica a menudo no se convierte en un problema hasta la edad adulta y por lo general permite que las personas caminen y sean bastante independientes durante su vida. La forma infantil de la distrofia muscular miotónica es más severa. Desgraciadamente puede ocurrir en bebés que nacen de padres que tienen la forma adulta, aun si tienen casos muy leves. Y se caracteriza por la incapacidad de relajar voluntariamente los músculos.
La miotonia dificulta relajar los dedos después de los apretones firmes de mano. Y significa también la pérdida y debilidad de volumen de tejido muscular. También se le llama enfermedad de Steiner. Aquí en el cromosoma 19 también encontramos la proteína sinasa de la miotonina, que es un gen que codifica a una enzima serina-treonina, proteína quinasa, que se relaciona con otras quinasas interactuando con miembros de la familia RHO de las GT-pasas. Los sustratos de esta enzima incluyen la miogenina y la subunidad beta de los canales de calcio tipo L. La expresión de una sección de repetición trinucleotídica en el gen del cromosoma 19 produce entre 50 y 50.000 copias que causan una distrofia miotónica congénita, de allí el nombre del gen. Este inestable segmento de codificación genética dentro del gen DMPK es un hallazgo único en el cromosoma 19 humano. Entonces, esta proteína sinasa está estrechamente relacionada con la distrofia muscular miotónica. Aquí en el cromosoma 19 también encontramos la apolipoproteína E o APOE, que es una molécula de la familia de apoproteínas y el principal componente de las apoproteínas en los kilomicrones. Tiene afinidad por un receptor específico que se encuentra en los hepatocitos y otras células del organismo. El defecto en la producción de apolipoproteína E causa un trastorno lipídico llamado disbetalipoproteinemia, en la que se eleva considerablemente la concentración de colesterol y triglicéridos en sangre. La apolipoproteína E es sintetizada por un gen del cromosoma 19 aquí. En el cromosoma 20 podemos ubicar el síndrome de Alagille. Y bueno, el síndrome de Alagille se caracteriza por colestiasis crónica debido a escasez de conductos biliares intrahepáticos, estenosis arterial pulmonar periférica, anomalías en la segmentación vertebral, facies característica, anomalías en el segmento anterior, embriotoxón posterior, retinosis pigmentaria y riñones displásicos. La prevalencia es de 1 en 70.000 y la enfermedad se puede manifestar con ictericia prolongada debido a hiperbilirubinemia conjugada o signos y síntomas cardíacos en recién nacidos. Entre las anomalías cardíacas se incluyen atresia o estenosis pulmonar, defectos del septo atrial y o ventricular, tetralogía de Fallot y ductus arterioso evidente. También encontramos Jagged 1, que también es conocido como cúmulo de diferenciación 339, y es un gen localizado en el brazo corto del cromosoma 20 en humanos. Codifica para una proteína homónima de 1218 aminoácidos y 133.8 kilodaltons. El gen comienza a expresarse entre las primeras 32 y 50 semanas del desarrollo embrionario. Defectos en este gen se relacionan con el síndrome de Alagille, el que expliqué anteriormente de la estenosis arterial pulmonar periférica. También en el cromosoma 20 vamos a encontrar la metaloproteinasa de matriz 9 o metaloproteasa, que es una enzima que genera proteólisis y que en su funcionamiento es necesaria la presencia de metales como átomos de zinc o cobalto. Adicionalmente se encuentran las metaloproteinasas de matriz, que son enzimas
que pueden descomponer colágeno, que se encuentra en los espacios entre las células de los tejidos. Estas son relevantes en la participación de procesos como curación de heridas, la angiogénesis y la metástasis de células tumorales. Por lo tanto, se ha encontrado que esta proteína está ligada a la aparición de cáncer, ya que la expresión de las metaloproteinasas se encuentra en niveles aumentados en los tumores humanos y asociados en la metástasis de estos. Es por esto que se han intentado tomar estas proteínas como tratamiento del cáncer al inhibir su expresión. Pero estas enzimas además son intermediarios de funciones celulares dentro del tejido normal, lo que ha impedido el desarrollo del tratamiento, y se relaciona con placas arterioscleróticas en la producción de placas vulnerables por las metaloproteinasas. Voy a pasar al cromosoma 22. Con el gen SCO2, que participa en el ensamblaje de la citocromo oxidasa. La enzima citocromo oxidasa, o complejo 4, es una proteína transmembrana que se encuentra incluida en bicapas lipídicas de bacterias y en mitocondrias. Se trata de la última enzima de la cadena de transporte de electrones, recibiendo un electrón de cada una de las 4 moléculas del citocromo C. Después, los transfiere a una molécula de oxígeno, reduciéndola a 2 moléculas de agua. Acoplada a este proceso, se produce una translocación de protones a través de la membrana, lo cual genera un gradiente electroquímico que la enzima adenosintrifosfato sintasa emplea para sintetizar adenosintrifosfato. También en el cromosoma 22 vamos a encontrar la deleción 22q11.2, también llamado velo cardiofacial, síndrome de DiGeorge, de Sfrintzen, de Takao. Síndrome de Kayler es una entidad causada por una deleción del brazo largo del cromosoma 22. Es una enfermedad multisistémica de expresión variable que afecta el aparato cardiovascular, la inmunidad, las funciones endocrinológicas, la cavidad oral, el desarrollo neurocognitivo, y su prevalencia es de 1 en cada 4.000. Bueno, la deleción del brazo largo 22q11 tiene una amplia variabilidad clínica y se han descrito más de 180 características, pero las más relevantes son características faciales definidas con cara larga, hendiduras palpebrales estrechas, orejas pequeñas y displásicas, manos con dedos largos y ahuesados, cardiopatía congénita, anormalidades del paladar, dificultades de aprendizaje, déficit inmunitario e hipocalcemia. Esta deleción del brazo largo 22q11 también es llamada síndrome de DiGeorge. Ahora pasemos a el cromosoma X, que va a sintetizar para la distrofina, que es una proteína citoesquelética bastoniforme. Su función se relaciona con el anclaje de proteínas musculares citoplasmáticas a la membrana celular. Según su secuencia de aminoácidos, consta de 4 dominios: actina vinculante, barra central, dominio rico de cisteína y dominio carboxil terminal.
La ausencia o deficiencia de distrofina es responsable de dos trastornos que causan la destrucción progresiva del músculo. El gen responsable se encuentra en el brazo corto del cromosoma X, en el locus XP21. El gen es extremadamente grande y, aproximadamente 2/3 de los casos están asociados con una lesión detectable o la duplicación de segmentos dentro del gen. Los otros son presumiblemente debido a mutaciones puntuales demasiado pequeñas para poder ser detectadas utilizando técnicas estándar. Y puede provocar distrofia muscular de Duchenne, Becker, distrofia muscular. Puede comprometer los músculos, la cadera, hombros y codos. Y existe una serie de ciertos síntomas característicos como dificultad para mantener la cabeza erguida en el síndrome de Duchenne, cuando son muy pequeños los pacientes y cuando empiezan a caminar, así como desarrollo notable de pantorrillas por gordura y una pseudohipertrofia. Las características clínicas de la distrofia muscular de Becker es que en la primera década los padres pueden notar signos de debilidad y que posteriormente se hacen más leves. Y los síntomas se pueden prolongar hasta la cuarta década o más tarde, con hipertrofia muscular, contracturas y patrones de debilidad. Sin embargo, estos chicos pueden caminar de forma independiente después de la edad de 15 años sin tener que utilizar silla de ruedas. Quejas frecuentes en adolescentes con la distrofia muscular de Becker son calambres en piernas y dolores musculares asociados al ejercicio, y tienen miocardiopatía que puede ser incapacitante, que puede ser más incapacitante que la debilidad muscular. El trasplante cardíaco ha sido muy exitoso en algunos pacientes con esta forma de la enfermedad. En el X podemos encontrar la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad de almacenamiento lisosómico hereditaria ligada al cromosoma X derivada de mutaciones, que codifica la enzima alfa-galactosidasa en el gen. La herencia es recesiva ligada al cromosoma X, por lo que suele ser más grave en varones, ya que en las mujeres puede presentar uno de los cromosomas X normal y los síntomas serían más leves. La expresión del fallo genético se traduce en el déficit de la enzima alfa-galactosidasa, que se codifica normalmente en el brazo largo del cromosoma X. El gen afectado es el de la alfa-galactosidasa, del cual se conocen 272 mutaciones. Este defecto se manifiesta en la dificultad para metabolizar una sustancia grasa, la globotriosilceramida o triexosidogalacosiglucosilceramido en las lisocimas, produciéndose la acumulación generalizada de este metabolito, razón de la afección sistémica de distintos órganos. La secreción y recaptación de la alfa-galactosidasa provee las bases para la terapia de sustituciones enzimática exógena de enzima en la terapéutica. La alfa-galactosidasa hidroliza grupos alfa-galactosil e interviene en diversas vías metabólicas en diferentes sustratos en las que produce la hidrólisis del enlace O-glicosil, como en el metabolismo de la galactosa, metabolismo de glicerolípidos, biosíntesis de glicoesfingolípidos, degradación de mielobiosas y el metabolismo de esfingolípidos.
En el cromosoma X también se puede detectar síndrome de Barth, también conocido como aciduria 3-metilgluconio tipo 2, que es un extraño y a la vez serio desorden genético. Y aunque no siempre están presentes las características cardinales de este desorden multiorgánico, se puede incluir la cardiomiopatía dilatada o hipertrófica, la neutropenia crónica o cíclica o intermitente, el escaso desarrollo de musculatura locomotora y visceral, el retraso del crecimiento, la intolerancia al ejercicio y anomalías de la cardiolipina y acidosis metilglutacónico. Ha sido documentada en más de 120 hombres hasta la fecha, y la variación en la base de datos. Se cree que dicho síndrome se diagnostica extremadamente poco y se estima que está presente en uno de cada 300.000 nacimientos. Y bueno, estas son la mayoría de los genes que participan en el desarrollo del corazón, y su deficiencia o sobreproducción va a causar las distintas enfermedades que ya les mencioné. Por mi parte fue todo, muchas gracias, hasta la próxima.